Antes de la pandemia hubo un evento el cual marcó la vida de esta persona. Antes de la pandemia, esta persona pensaba de que todo marcharía normal en su vida. Y antes de la pandemia, esta persona fue tocada de la forma que nunca se lo pensó. Pero antes de que sucedieran estos acontecimientos, de que transformaron la vida de esta persona, lo más importante a resaltar es que Dios estuvo presente en cada etapa de este individuo. Aquella tarde de verano, en el mes de febrero, esta persona estaba nadando cerca de un río, en el cual, al estar allí, pensaba que todo iba a marchar bien, pues estaba acostumbrado que muchas veces, cuando iba al río, todo parecía ser normal. Sin embargo, la escena cambió tras un momento, y ese momento sucedió cuando, de forma inesperada, se vio encerrado por corrientes que amenazaban con su vida al punto de estar ya prácticamente ahogándose. Luego, por gracia de Dios, esta persona fue sacada del río y pudo sobrevivir. Pero meses más adelante, esta misma persona que estuvo a punto de ahogarse se vio sumergido dentro de la preocupación y también sin empleo, no sabiendo qué pasaría. Pero aún así, a pesar de tantas cosas que sucedieron, Dios estuvo conduciéndolo. Y al final pudo encontrar una respuesta a todo lo que haya sucedido. ¿Quieres saber de quién estoy hablando? Quédate conmigo en el repaso de la lección de esta semana, la lección número 10, titulada Lecciones del pasado. Bienvenidos al canal de YouTube. Nuevamente, una semana más, estamos aquí presentando nuestro programa de lecciones para hoy. Y estoy muy contento nuevamente de estar aquí con cada uno de ustedes en este programa del repaso de nuestra lección. Pero como siempre lo he dicho, si usted no está suscrito a su canal de YouTube, por favor corra ya e inscríbase. Ahí donde dice suscribirme, dejo el nombre del canal, AR Hope Channel, tu canal, como un mensaje de esperanza. Y recuerda por favor de tocar la campanita para las notificaciones, darle un like a los videos y comparte este mensaje con muchas otras más personas, y que ellos también puedan ser beneficiados con cada uno de los mensajes que vamos a estar siempre comunicando a cada uno de ustedes. Y como estaba diciendo en la introducción de este tema, estábamos hablando de una persona que parecía que todo estaría sombrío y que de una forma u otra Dios la fue conduciendo. ¿Saben a qué persona me estoy refiriendo? La persona de la cual estaba hablando en la introducción se trata de este servidor que está aquí. Así es, Dios condujo mi vida hace 3 años atrás, cuando yo incluso no estaba en iglesia. Pensaba de que todo marcharía bien en mi vida, pero antes de que viniese la pandemia, estuve a punto de ahogarme. Pero Dios fue conduciendo cada una de las etapas de mi vida, y hoy yo quiero entonces compartir, así como les dije así de forma breve, sobre cómo Dios pudo salvarme de ahogarme y cómo en un momento que estuve desempleado, Dios nuevamente me restituye mi trabajo dentro de la pandemia, que pude también trabajar de forma virtual, y pues de esta forma saber que Dios estuvo allí presente. Pero ¿sabías tú que dentro del libro de los Salmos también encontramos esto en cuanto a lo que sería la forma en cómo Dios nos ha conducido? Muchos sabemos sobre la historia del pueblo de Dios. Muchos incluso desde niños saben sobre Moisés, quien fue sacado del río Nilo, luego crece, se convierte en libertador de Israel, salen de Egipto y todo lo demás. Son cosas que muchas personas han oído, han visto a través de una película quizás, y que de una forma u otra
están familiarizados con la forma en cómo Dios ha conducido a Israel. Muchos incluso han llegado a decir, ¿será que en realidad esto que sucedió habrá sido verídico o será una mera fantasía o una mera historia? En este repaso quiero que veamos algunos salmos que nos van a ilustrar sobre la importancia de cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Quiero compartir con ustedes el versículo de esta semana, el cual encontramos en Salmo 78, versículo 3 y 4, el cual nos dice así: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Vemos aquí entonces de que hay un sentir del pueblo. En este caso vemos de que ellos no dejarían pasar por alto ninguna de las experiencias que habían tenido, no iban a ocultar nada de lo que había sucedido. El contexto del Salmo 78 nos lleva a ver en cuanto a cómo el pueblo vez tras vez se fue equivocando y cómo Dios, a pesar de la equivocación de su pueblo, estuvo allí siempre para guiarles, para cumplir su promesa. Esto lo estaremos explorando a través de los salmos que vamos a estar compartiendo. El día domingo entonces vamos a ver lo que sería la primera parte del Salmo 78. Porque luego vamos a darnos cuenta que el Salmo 78, si bien es cierto, recuerda las experiencias del pueblo de Dios y cómo Dios vio a su pueblo. Este mismo eco va a estar en otros salmos, pero en distintos enfoques que vamos a estar viendo. Entonces, leemos en el Salmo 78, lo primero que quiero que leamos es en el versículo 1. Salmo 78, versículo 1, menciona de esta forma: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido. Dice versículos 7 y 8, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Verso 8, y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Note aquí que el salmista recalca de que cada una de los dichos o forma de proverbio en cómo diría este salmo es como si fuese una especie de parábola, en el sentido de que, si bien es cierto, se citan algunos acontecimientos que fueron realmente, pero parábola en el sentido de traernos una enseñanza. Lo que hoy podríamos decir que a forma de una moraleja quizás, en el que hay una enseñanza para nosotros. Entonces vemos aquí de que el salmista utiliza la historia, como ya lo dije, como si fuese una parábola, lo que significa que el pueblo de Dios debe meditar de forma profunda en el mensaje del salmo y buscar su significado por sí mismo. Quizá la experiencia que nosotros tengamos en nuestras vidas no sean las mismas las que quizás, según si leemos con detenimiento el Salmo 78, sean pertinentes a nosotros. Sin embargo, vemos que algo muy común tenemos como el pueblo de Israel. Y lo que tenemos en común es que, a pesar de que fallamos, Dios siempre ha estado allí presente para cumplir su promesa. Esto me reconforta mucho, apreciado oyente, porque si bien es cierto, los seres humanos fallamos día con día, sin embargo vemos que Dios, por ser amor, no cambia su esencia con nosotros. ¿Te imaginarías por un momento si Dios fuese un Dios que hoy diría una cosa porque siente algo y al día siguiente diga otra, y su forma de pensar y su forma de actuar fuere a base de sentimientos? Por eso dice que Dios es amor. Dios nos ama al punto de que, aunque nos equivoquemos el día de hoy, Él te va a seguir amando. Esta es la gran enseñanza que podemos encontrar dentro de este salmo, de que a pesar de las diferentes etapas que el pueblo pasó, desde que fue sacado de Egipto, según el Salmo 78, versos 9 al 54, luego cuando se estableció en Canaán, cumplimiento de la promesa que Dios hizo con su pueblo, esto está en Salmo 78, versículos 55 al 64, y en la época del rey David y de todos los reyes que vinieron en Israel, Salmo 78, 65 al 72, Dios siempre estuvo allí para proveer a su pueblo.
El último punto que este salmo recalca es en cuanto a la falta de confianza que el pueblo de Israel tuvo con Dios y que fue el motivo por el cual ellos llegaron a fracasar vez tras vez. Y esto nos enseña que por un lado está, si bien es cierto, la desconfianza que nosotros muchas veces tenemos hacia Dios, pero también por otro lado vemos cómo Dios es fiel a sus promesas y también nos invita a aceptar su gracia. Esto está en el Salmo 78, versículos 7 y 8 y el versículo 72. Yo te invito en este momento que con detenimiento puedas leer el Salmo 78 y recuerdes de que Dios siempre está presente para cumplir cada uno de sus designios. Solamente nos basta, apreciado amigo, a que aprendamos a tener la confianza, así como de un niño que tiene con su padre. No importa el panorama como se presente, Dios siempre va a mostrar su amor por ti. ¿Estás dispuesto a que el día de hoy puedas lanzarte con Dios en este caminar y decirle a Dios: ayúdame a confiar en ti cada día y permite que yo pueda vivir conforme a tu voluntad? Si este es tu deseo, te invito a que lo hagas el día de hoy y no para mañana, porque el amor de Dios siempre está disponible para ti. En el día lunes estuvimos viendo recordar la historia y alabar a Dios. En la lección del día domingo vimos de que Dios es inmutable, que sus promesas no cambian, sus promesas son fijas. En el Salmo 105, que será el próximo salmo que vamos a estar viendo, te invito a que en esta semana puedas ir leyendo los salmos, tomes un momento para detenerte a leerlo con calma, porque no me ponga a leer todo el salmo, solamente voy a leer el versículo que usó como referencia para desarrollar esta meditación. Pero en el Salmo 105, en el versículo, ya les indico, el versículo es el 5, dice lo siguiente: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Notemos aquí entonces de que el salmista nos hace la invitación a recordar todo lo que Dios ha hecho, y por otro lado a que recordemos cada uno de sus juicios. Si bien es cierto, Dios es amor, también Dios es justicia. Y una cosa que hemos venido viendo durante este trimestre es de que si Dios cumple sus promesas, también cumple sus designios a través de sus juicios. Pero estos juicios no nos deben de asustar. Nos debe asustar es no estar en paz con Dios. Si estamos mal con Dios, entonces hay un gran problema, porque entonces, como lo hemos visto, el apartarse del pacto nos provoca consecuencias. Y esto es lo que sucede en el Salmo 105. El Salmo 105 por eso nos invita a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque si no alabamos a Dios con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir, corremos el riesgo entonces de estar lejos de Él, de desconfiar de lo que Dios ha hecho en nosotros. La promesa del pacto y su cumplimiento a través de los patriarcas y sus descendientes es una enseñanza clara para nosotros hoy. Vemos que el Salmo 105 va desglosando cómo Dios empieza con Abraham, sacando a Abraham de Ur de los Caldeos, y luego cómo esta promesa de que haría de él una gran nación pasa a Isaac, y luego de Isaac a Jacob, y de Jacob a los 12 hijos que posteriormente se conocieron como las 12 tribus de Israel. Y de esta forma entonces podemos llegar a entender por qué Israel, un punto insignificante ante las demás naciones, llegaron a ser una nación escogida. No fue porque Dios ahora tuvo favoritismo para escoger una nación cualquiera y que de esta forma se considere como algo imperante de Dios o como algo arbitrario, sino muy por el contrario. Dios escogió esta nación porque había un plan trazado, y este plan trazado, como el apóstol Pablo luego lo diría en Gálatas capítulo 3, el verso 26, porque a través de Abraham serían benditas las naciones, a través de esta simiente nacería el Mesías. Y también la posición en la cual Israel estaba ubicada de forma geográfica sería un punto muy importante para el desarrollo y el esparcimiento de la buena nueva de salvación. Vemos aquí entonces la forma sabia en que Dios escoge una nación para llevar como un propósito, y este mensaje que hoy tú y yo conocemos es porque
en la mente de Dios, Él tuvo ese propósito de establecer una nación aquí en la tierra que le pudiese representar. Entonces vemos que, por otro lado, para alabar a Dios de forma verdadera, nosotros debemos necesitar día con día recordar cada uno de los hechos de la historia. Así es, si tú te olvidas de dónde vienes, si tú te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti, entonces corres otro riesgo, y es el riesgo de la autosuficiencia. Si usted piensa que lo que usted tiene, el trabajo que tiene, la facilidad económica que usted goza, que la familia que usted también disfruta, es porque vino por la casualidad o porque yo lo hice, está totalmente equivocado. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 10 que nosotros no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, porque si usted hace eso, apreciado amigo, pronto dejará de tener esperanza en su vida. Por ese motivo es que hoy Dios nos hace la invitación de que nos volvamos a Él de corazón y que en cada momento de la historia podamos tener presente que si no hubiese sido por Dios, usted no fuese lo que hoy es. Hoy le invito entonces a que recuerde la historia, y no solamente la recuerde, sino que alabe, que esté gozoso en su corazón y pueda compartir con otros lo que Dios ha podido hacer en su vida. Un punto muy interesante sobre recordar la historia es que nos lleva al arrepentimiento. Yo quiero compartir contigo es en lo que es el día de martes, el Salmo 106, versículo 47, el cual dice: Sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. El Salmo 106 hace una repetición de cómo Dios condujo a su pueblo, cómo Dios protegió a su pueblo en el desierto, y también cómo Dios estuvo allí presente cuando se establecieron en Canaán. Pero aparte de hacer esto, el Salmo 106 también recuerda de que así como Dios fue misericordioso con su pueblo, también el pueblo falló de muchas formas. Y aquí el salmista no se tapa nada para ocultar lo que realmente sucedió. Vemos que el pueblo de Israel cayó en muchos eventos que tentaron a Dios. Estos eventos se originaron por la autosuficiencia, por creer que el pensar humano es mejor al de Dios. Cuán equivocado, apreciado amigo, estamos cada uno de nosotros cuando creemos que la forma en cómo vivimos es mejor de lo que Dios ya ha dicho. Ejemplos de lo que sucedió dentro de Israel cuando estaba en el desierto es que ellos desconfiaron de lo que fue la alimentación que Dios le dejó a ellos. Y en este tema no me quiero meter porque yo respeto el criterio de cada persona. Pero si somos sinceros con lo que la Biblia dice, Dios había establecido una dieta especial para su pueblo. Había provisto maná del cielo. Dice la Biblia que era como manjar de ángeles. Entonces, por lo tanto, ¿cómo tú puedes decir que es mejor comer carne y desconfiar de lo que Dios ya había provisto al dar maná? Ahora, no se malinterprete lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que las personas que coman carne estén mal, sino que al contrario, lo que estoy diciendo es de que si Dios ya había provisto una dieta especial para su pueblo, ¿por qué desconfiar y exigir más de lo que ya Dios había dado? Por otro lado, vemos de que no solamente el pecado de Israel vino por la alimentación, también vemos de que eso dio rienda suelta a que adoraran otros dioses. Dice que incluso sacrificaron a sus hijos y que los dieron como ofrenda a estos dioses falsos. Entonces usted puede ver que cuando usted empieza a cuestionar lo que Dios ha hecho en su vida, o incluso piensa que ayudar a Dios es la mejor solución, cuán equivocado estamos. Esto dará como resultado únicamente dolor en nuestras vidas. La Biblia, a través de diferentes historias, nos ilustra el mismo principio. Cada vez que queremos mejorar lo que Dios ya ha dicho, al final nos terminamos lamentando.
Entonces, lo que quiero también decirte es que el carácter inquebrantable de Dios es y será así porque Él es fiel y Dios nunca fallará su pacto con su pueblo. Por eso es que nosotros necesitamos tener una experiencia personal de la gracia de Dios y que a través de esta experiencia nosotros lleguemos a ser transformados y cada día recordar nuestra historia pasada. Al final del Salmo podemos encontrar un llamado y un eco de urgencia en el cual dice: Señor, sálvanos, restáuranos, reúnenos, permítenos poder reconsiderar las cosas y estar en paz contigo. Si la Biblia se quedase solamente en las fallas de nosotros, fuéramos los más desdichados del planeta Tierra. Pero yo alabo el nombre de Dios, porque a pesar de los errores que cada uno de nosotros cometemos, aún está abierta la gracia de Dios, no solamente para mí, sino también para ti. Hoy te invito a que puedas escribir, si tienes a bien escribir quizás en un papel, o simplemente meditar allí en la privacidad tuya en oración y decir: Señor, gracias, porque a pesar de cuánto me he equivocado, aún tu misericordia me sigue sosteniendo. Ayúdame de aquí en adelante a seguirte con amor y tener esa fe y esa esperanza cada día en mi corazón. El día miércoles, la parábola de la viña del Señor. Ya hemos visto entonces que 3 de los salmos nos hacen la mención de cómo Dios ha venido actuando con su pueblo, de cómo Dios ha sido misericordioso. Y una forma también que nos amplía un poco más en cuanto a lo que Dios ha hecho con su pueblo, lo encontramos en el Salmo capítulo 80. El Salmo 80 nos ilustra sobre cómo Dios considera a su pueblo. Voy a leer el versículo 8 y 9 de la siguiente forma: Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. El Salmo 80 nos expresa de cómo Dios ha cuidado a su pueblo, de cómo Dios considera a su pueblo como una viña. Yo nunca he tenido la oportunidad de estar en un viñedo, pero sí me ha tocado ver en diferentes programas los procesos que se hacen para cuidar una viña. El libro de Isaías, en el capítulo 5, nos indica sobre cómo se cuida una viña. Isaías 5 del 1 al 7 nos habla sobre ese proceso. El proceso para establecer una viña y que pueda producir fruto lleva mucho cuidado. Dios, si bien es cierto, apartó a su pueblo, lo puso por encima de todas las cosas, no con el fin de para que fueran autosuficientes o se gloriasen a sí mismos. Al contrario, Dios los puso aparte con un propósito. Este propósito era alcanzar a otras personas con la verdad del Evangelio. Sin embargo, más adelante, si tú lees el Salmo 80, según lo que dice en el versículo 12, el panorama cambia, pues ahora la viña del Señor es la viña que está bajo su ira. Ahora, ¿qué significa este punto? En Jeremías capítulo 2, quiero que me acompañes a Jeremías. Vamos a leer rápidamente en Jeremías capítulo 2, el versículo 21, dice así. Jeremías 2:21: Te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Por el tiempo quizás no puedo ampliar tanto, pero sí te puedo mencionar algunas cosas. Una de las cosas que el pueblo de Israel tendía a caer vez tras vez era la idolatría. La idolatría es simplemente cuando tú sacas a Dios de tu vida y empiezas a adorar otras cosas que no son Dios. En este caso, el pueblo de Israel se hacía imágenes de dioses falsos. Y estos dioses falsos, ellos lo ponían como si hubiesen sido aquellos dioses que los habrían sacado de Egipto. Y incluso haciendo oraciones a muchos de estos dioses, agradeciéndole por las cosechas, agradeciéndole por
los sembradillos y todo lo demás. Y esto traía la ira de Dios. Entonces, cuando había idolatría, como resultado también había inmoralidad en todos los sentidos y era una vida totalmente desordenada. Entonces, apreciado amigo, por esa razón Dios ahora hace un llamado y Dios le dice a su pueblo: yo te he cuidado, yo te he sustentado, te he bendecido, he hecho lo mejor para ti, te he hecho distinta, y en verdad todo esto que he hecho parece que no es suficiente. ¿Tú te imaginas el corazón de Dios? Ponte a pensar tan solo un momento. Esto es como el padre que quizás le ha dado un techo a su hijo, le ha dado comida, le ha dado estudios, lo ha formado como persona, y que simplemente este hijo diga: no quiero saber de nada de esto, únicamente quiero vivir la vida a mi antojo. ¿Tú crees que ese padre estaría feliz por esa decisión? Yo pienso que no. Sin embargo, a pesar de que este padre esté triste por la decisión de su hijo, no tiene más que aceptar la decisión y dejarlo que iba a su propia experiencia. De esta forma también, así como aquel hijo que todo se le da, Dios ha sido con su pueblo y todavía lo sigue siendo. Hoy Dios nos bendice. Puedo tratar de traer este acontecimiento del pasado a nuestros días, porque acuérdense que es lecciones para hoy lo que estoy compartiendo con ustedes. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, Dios ha estado presente en todo momento. Y cuán desagradecidos somos con Dios. Muchas veces nosotros creemos que la forma en cómo nos debemos conducir es la adecuada. Y cuando empezamos a alejar a Dios de nuestras vidas, lo único que sucede dentro de todo esto es que nos hacemos más daño, nos volvemos personas más criticonas, empezamos a ver los defectos en las demás personas e incluso llegamos a adorar a Dios a nuestro antojo. Y esto no debe ser así, amigo, porque cuando nosotros hacemos esto, lo único que provocamos es más dolor en el corazón de Dios. Es por eso que hoy Dios nos invita a que podamos hacer un alto a cómo estamos viviendo. Y tal como dice la palabra hebrea anahutnud, la cual significa arrepentirse, convertirse, volver a Dios, usted pueda estar conectado con Dios. Y tal como dice el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, no me lo sé textualmente, son ciertas partes que me sé, pero prefiero leerlo textual para que tú te lleves esta promesa. Números capítulo 6, verso 22 al 27, que es la bendición que Aarón debía dar sobre el pueblo de Israel, y que es esta misma bendición la que luego vamos a ver en el Salmo 80, el versículo 3, verso 7 y el 19, es la misma bendición. Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel, y le diréis: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Que hoy podamos anhelar la presencia de Dios, su bendición, y que cada día nos aferremos de todo corazón a las promesas que Dios ha preparado para ti. La supremacía del Señor en la historia, esta fue la lección del día jueves, y quiero basar el pensamiento en el Salmo 135, versículos 6 y 7. Salmos capítulo 135, versos 6 y 7 nos dice así: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. Notemos aquí algunos puntos interesantes. Cuando tú lees el Salmo 135,
vas a encontrar un resumen prácticamente de lo que ya he dicho en los otros videos, y en el cual Dios recalca de que no somos nada sin Él. Y una parte muy interesante en el versículo 15 al 18 es que dice que los que adoran ídolos son nada, porque dice: tienen boca, no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen. Entonces al final son nada, son vacíos, son vanidad. Entonces aquí lo más importante es de que nosotros tenemos que reconocer en primer lugar que tú y yo somos tesoro especial de Dios. Así como Dios estableció un pueblo literal, Israel, que en su momento llegó a ser su pueblo, pero que por haberse apartado tuvo que expandir sus promesas a nosotros hoy que por la gracia y misericordia de Dios formamos parte de ese pueblo. Tenemos entonces que considerar eso, que somos un tesoro especial de Dios. Por eso dice 1 Pedro capítulo 2 verso 9 que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciemos la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. También otro punto muy importante que no se nos olvide es que Dios siempre va a sostener su causa con su pueblo y los va a defender. Esto está en Salmo 135 verso 14 y también puedes leerlo en Deuteronomio 32 36. Así que amigo, lo más importante dentro de todo esto que he dicho es adorar a Dios sobre todas las cosas y darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Y como el Salmo recalca no solamente la soberanía de Dios por las grandezas que hizo con su pueblo, sino que también a través de la creación, Dios nos invita a que la adoremos y lo reconozcamos según sus mandamientos. El cuarto mandamiento, que ha sido un mandamiento olvidado por la raza y que incluso nosotros como creyentes muchas veces tendemos a olvidarlo porque a veces hacemos todo lo contrario. En el libro de Éxodo capítulo 20 verso 8 al 11, allí se recalca exactamente lo que Dios desea en cuanto a la adoración. El cuarto mandamiento que nos invita a reposar en el día sábado y en el cual también nos hace mención de un Dios creador, y luego en Deuteronomio 5 verso 11 también a un Dios como liberador de la esclavitud. Entonces usted debe unirse en adoración verdadera a Dios, no el día domingo, porque la Biblia no habla de congregarse el día domingo, sino muy por el contrario. La Biblia nos invita a reconocer a Dios como creador de todas las cosas y en el día que Él escogió para nosotros. Y por esa razón, nosotros con un corazón humilde y con la devoción en nuestros corazones y el anhelo de que Dios esté en nuestras vidas, debemos darle el lugar a Dios. De lo contrario, cualquier tipo de adoración que se base en nuestros propios deseos o en nuestros propios pensamientos es idolatría. Quizás tú estarás diciendo: bueno, yo no adoro una imagen, pero si tú adoras a Dios a tu antojo, no tomando en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra, estás adorando cualquier cosa menos a Dios. Entonces, la invitación que Dios nos hace es que lo reconozcamos como el Dios supremo, soberano de la historia y que se encarga de escribir cada detalle de tu vida. Acepta a Dios de todo corazón y no temas a lo que ha de pasar, porque ya Dios sabe todo lo que ha de suceder de principio a fin. Hemos llegado a la parte final de este estudio, pero quiero recalcar una cita muy valiosa, la cual encontramos en Notas Biográficas de Elena de White, la página 193, y que diría yo que es el resumen de todo lo que ya he dicho en este video. Dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así es, apreciado amigo, usted no tiene que temer nada del futuro. No le haga caso a esas predicciones que dicen tu futuro. No bases tu confianza en las cosas que por ahí te dicen. No bases tu confianza en lo que estás construyendo según tu voluntad. Al contrario, basa tu confianza en Dios. Conoce a Dios de todo corazón, día con día. Estos estudios de la lección de escuela sabática
nos llevan a conocer a Dios. Si usted todavía no tiene una lección de escuela sabática, le invito a que pueda acercarse, ya sea a través de algún canal de YouTube como el que yo tengo quizás, si usted no tiene un folleto, o si usted tiene una librería cristiana, en este caso adventista, puede conseguir también el folleto. O si usted no tiene ahorita mismo ese plan de conseguir un folleto de escuela sabática, por lo menos inicie con un capítulo al día. Con el programa de Reavivados por su palabra, al leer un capítulo diario, usted puede encontrar todas las cosas que Dios ha hecho en la vida de las personas y que también, así como en el pasado lo hizo Dios, también en el presente estará dispuesto a hacerlo por usted. Apreciado amigo, no puedo concluir este repaso sin antes hacerte la invitación de que esas lecciones del pasado puedan también hacer eco en nuestro presente. Que tú no temas al futuro, al contrario, aprende a desarrollar fe en Dios, pase lo que pase. Si Dios lo hizo, lo seguirá haciendo y lo hará en el futuro. Solamente nos basta creerle y de confiar en Él, pase lo que pase. Vamos a tener unas palabras de oración al finalizar lo que es este estudio. Oremos. Señor Jesús, te doy las gracias porque nos has permitido poder hacer este repaso de la lección. Permítenos, Señor, obedecerte de corazón, a seguirte de corazón y a confiar en tus promesas. Gracias, Señor, por tanto amor, por todas tus promesas, que son muchas, y que sé que se cumplirán si así lo permitimos. Guíanos y guárdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, una vez más por haberte quedado en este repaso de la lección, y será hasta la próxima semana, si así Dios nos permita, para seguir estudiando lo que es la lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga.